¿cómo están? Bienvenidos. Soy Rosalinda Pizarro, soy empresaria, soy emprendedora, soy mentora. Desde hace muchos años me dedico a temas de capacitación y consultoría y también profesional de network marketing. Y la verdad es que estoy súper contenta y emocionada porque hoy retomamos este gran proyecto que es Empresar, ahora con esta nueva versión que es un podcast, y me da muchísimo gusto volver a tener un espacio en donde puedes estar en contacto contigo que eres emprendedor, contigo que eres empresario, contigo que eres consultor, mentor, instructor, facilitador, no importa la actividad que te dediques, si eres profesional también o apenas aprendiz del network marketing, pero eres alguien que quiere hacer cosas diferentes, que está todos los días enfocado en cumplir sus sueños, o incluso que apenas estás descubriendo tus sueños, pues bienvenido. La verdad es que me va a dar mucho gusto que podamos estar juntos en este espacio, que justo tiene ese nombre de Empresar, porque es como ese primer paso, ese arranque que siempre que hacemos una actividad nueva, pues nos dan algunas incertidumbres de qué es lo que va a venir, de qué necesito, y como que dar ese primer pasito cuesta mucho trabajo, pero es como cuando te avientas a la alberca, ¿no? O sea, ya estando ahí, o nadas o haces algo, pero tienes que flotar. Entonces, lo que yo te quiero entregar en este espacio, pues es precisamente herramientas, experiencias, información, por supuesto, bibliografía, vamos a hablar de eventos, de libros, vamos a tener también invitados y eso va a estar súper padre porque vamos a poder conocer personas que han tenido éxito en los negocios, personas que son especialistas en un tema, que nos van a compartir sus experiencias, y hoy gracias a todo lo que vivimos, a todos estos cambios que la tecnología nos ha permitido tener, pues vamos también a poder incluso tener de invitados personas de otros países. O sea, vamos a hacer un espacio súper internacional, global, porque gracias a todos estos años que he tenido la oportunidad de emprender, de tener negocios, de viajar, de conocer personas, pues ha sido para mí muy enriquecedor sentarme a platicar con alguien, que me cuente su historia, que me diga en qué tuvo aciertos y en qué tuvo errores, porque creo que si los emprendedores tenemos algo muy peculiar, que sí nos gusta aprender de los errores de otros. Y eso nos va ayudando a que no los volvamos a repetir. No es cierto de que solamente escarmentamos en cabeza propia, también nos gusta saber qué pasó en las cabezas de otras personas, y cuando ya nos lo dan resumido con todo el aprendizaje, bueno, pues qué mejor. Por eso vamos a tener muchos invitados para que nos vayan compartiendo todo eso, y para que también tú como emprendedor, tú como empresario o como persona que se dedica a los servicios profesionales, o simplemente a lo mejor es alguien que quiere emprender, que está sondeando, no importa, lo importante es que quieras crecer en ese camino de lo que implican los nuevos retos. Si quieres también eso, pues vamos a tener aquí espacios y temas que fomenten el desarrollo personal, que nos ayuden a crecer en ese sentido. Y es que fíjate que en todos estos años yo he aprendido que los emprendedores también nos vamos forjando a lo largo del camino. O sea, uno empieza con muchas ilusiones, pero en la medida en que nuestros proyectos van tomando forma, van creciendo, también tienen que ir creciendo nuestras habilidades, tienen que ir creciendo las técnicas y las herramientas con las que contamos, tiene que ir creciendo nuestro círculo de influencia, nuestro círculo de soporte, tienen que ir creciendo nuestras expectativas. Entonces, si a lo mejor hoy por las condiciones no tienes todavía eso, aquí lo vas a encontrar. Porque si yo hubiera tenido esos espacios y la tecnología hubiera sido otra hace 30 años, que fue cuando yo decidí emprender, pues creo que otras cosas hubieran sido. Hace algunos años, porque también otra de las facetas de mi vida ha sido ser maestra, dar clases, siempre me llamó mucho la atención. Yo cuando platico les cuento que el por qué hago cosas siempre tiene una explicación. Entonces, cuando yo estaba chiquita e iba a la primaria, yo siempre veía que mis maestras eran muy queridas, incluso todavía tengo contacto con mi primer maestra de la primaria, imagínate, eran muy queridas, eran personas que se dedicaban realmente a ti, que te ponían atención,
Entonces, en los días que eran Navidad, el día de su cumpleaños, el día del maestro, o sea, como que en esas festividades todos le llevaban muchos regalos y a mí me encantaba ver eso y a mí me encantan los regalos. Entonces yo decía, yo voy a ser maestra porque quiero que me den muchos regalos en mi cumpleaños, en Navidad, el día del maestro. Entonces, después me di cuenta que podía ser maestro de una sola clase cuando entré a la secundaria y dije, ándale, eso está padre porque así tienes un grupo, tienes otro, y desde que tengo 19 años, desde que tenía 19 años, me he dedicado a dar clases y ha sido una actividad también muy, muy bonita, una experiencia increíble, por eso me encanta compartir. Pero cuando estaba en la maestría en la Universidad del Pedregal, en donde estuve muchos años dando clases, un día me preguntó un alumno, ay, Miss, ¿y usted sí lo vivió? Porque estábamos hablando del terremoto del 1985 y ahí me di cuenta que habían pasado los años, ¿verdad? Que ya no éramos los mismos de antes, pero hubo algo que ellos me comentaron que me hizo recapacitar en muchas cosas, porque me dijeron, ¿cómo le hicieron para vivir sin internet? ¿No? Porque hoy todo el mundo tiene el celular, todo el mundo tiene la computadora a todas partes, llegas y te conectas y antes de preguntar dónde está el baño, preguntas, ¿le da la clave de Wi-Fi? ¿No? Como que es parte de nuestro ambiente hoy. Pero me hizo pensar hace 30 años, cuando yo decidí emprender, primero no había celulares. O sea, el único privilegiado cercano a mí que tenía un celular era mi asesor de Avon, que ya te contaré en algún momento de esta historia que vamos a empezar a contar hoy, de que tuve la oportunidad de tener un mentor que trabajaba en Avon en el área de mercadotecnia. Entonces, por supuesto que a mis 21 años, que iba yo apenas terminando la carrera, él era ya un director de mercadotecnia, entonces él tenía recursos y tenía un celular, pero era una caja, o sea, era una cosa gigante, porque la pila, o sea, lo que hoy, la famosa batería, donde colgamos el reloj, que hoy es chiquitita, ¿no? Que tenemos todo en una bolsita, era más grande ese aparato que el de tu casa, entonces todo el mundo pensábamos que eso nunca se iba a volver viral y ve, ahora todos tenemos por lo menos uno de estos, si no es que más. Entonces, el darme cuenta y reflexionar de, claro, hoy las condiciones son distintas, hoy tenemos mucha información a nuestro alcance, pero en aquella época, incluso cuando yo le decía a la gente que estaba emprendiendo, me volteaban a ver como si yo fuera marciano. A ver, ¿qué es eso de emprender? Porque teníamos la creencia de que emprender o ser empresario, tener una empresa propia, un negocio, era algo que solo hacían las personas millonarias, o sea, como que, ay, me sobra dinero, voy a poner un negocio. Ya después, al paso de los años, y porque en nuestro país también se han hecho muchos esfuerzos para fomentar el emprendimiento, nos dimos cuenta que primero eres emprendedor, primero te conviertes en empresario, y eso hace que a través de tus proyectos, de tu negocio, de tu emprendimiento, puedas generar dinero, y ahí es donde viene la generación de riqueza. Los millonarios se han hecho no por generación espontánea, se han hecho por trabajo duro, porque decidieron emprender, porque decidieron hacer cosas diferentes, incluso en contra de lo que mucha gente pensaba a su alrededor. Por eso se me hace de verdad tan valioso que podamos estar juntos. Alguna vez en una conferencia les dije, es que esto es como Alcohólicos Anónimos. Y no es que yo haya ido, me han contado muchas veces que tú vas y pasas a la tribuna y lo que hace que ese grupo logre salir de la situación de adicción que tiene, de los problemas que incluso empiezan a tener con sus familias, en sus vidas, es porque escuchan las historias de otras personas, es porque ese grupo que tiene esas mismas vivencias, esas mismas inquietudes, esas mismas necesidades, se convierten en el círculo de apoyo. Entonces, debería de haber un emprendedores anónimos o empresarios anónimos en donde uno vaya, pasa a la tribuna, cuentes tu historia y entonces inspires a otros, pero también te inspires de las historias de otros, y eso es lo que queremos hacer aquí. Como un emprendedores anónimos, por eso se llama Empresar, porque tiene que ver con emprender, tiene que ver con hacer empresa, tiene que ver con buscar tus sueños, o sea, es mucho más de solamente tener un proyecto de emprendimiento, porque incluso hasta cambiarte de ciudad es un emprendimiento, ¿no?
Cuando Colón vino a América fue un emprendimiento, o sea, él decidió hacer algo que no habían intentado, que tuvo que invertir recursos, tuvo un sueño. Entonces así nos hemos encontrado en muchos casos y eso es lo que queremos tener aquí. Vas a poder también contarnos tu historia, porque queremos que también lo que tú tienes, lo que tú has vivido, lo puedas compartir con los demás. Entonces este es un espacio de iguales en donde a mí me va a tocar pues, tener la voz en donde estemos platicando y todo, pero escríbeme también, contáctame, dime qué haces, a qué te dedicas, qué te gustaría compartir y vamos a buscar espacios para que también lo puedas hacer y que todas esas historias que están ahí de esos emprendedores y esos empresarios anónimos nos puedan inspirar también para darnos cuenta que el tiempo de emprender es hoy y que si tú quieres, aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para que tu proyecto de emprendimiento sea exitoso, te permita mejorar tu calidad de vida, la calidad de vida de tu familia y lo más importante, que no te sientas solo. Porque somos muchos, de verdad somos muchos los que hemos decidido que estos espacios son importantes y gracias a Dios que hoy existe la tecnología, gracias a Dios que hoy sí hay internet, gracias a Dios que hoy podemos estar juntos, no importa en qué lugar del mundo estés, hoy podemos comunicarnos y compartir historias y que esas historias nos ayuden a crecer, ¿va? ¿Estás de acuerdo? Entonces, vamos te voy a platicar cómo es que vamos a estar llevando a cabo las actividades de este podcast, porque me encanta que podemos tener un espacio tan abierto y además de crecimiento, porque la idea es que va a haber toda una estrategia de quién va a venir, qué nos va a contar, cómo lo vamos a ir organizando, porque de verdad en este mundo global que hoy vivimos, en esta aldea global que ya se hizo una realidad, hay muchas historias que si tú escuchas con atención, si tú estás presente en cuerpo y alma, te pueden de verdad dar los elementos necesarios para que cambie tu vida para siempre. Entonces, pues bienvenido de nuevo a este espacio. Hoy, como es los primeros podcasts, vamos a tener invitado porque quiero como sentar las bases de todo lo que vamos a estar haciendo, que estemos comunicados en el mismo idioma, en el mismo lenguaje, que vayamos entendiendo algunos conceptos que son importantes para que cuando empiecen las metodologías y todo eso que nos van a ayudar a crecer, podamos hablarlo de mejor manera. Así que si estás listo, no importa en dónde estés, si estás manejando, si estás comiendo, si estás trabajando, si estás compartiendo con alguien, si estás a lo mejor haciendo ejercicio, no importa. Hoy tenemos la ventaja de que podemos estar juntos, cada quien haciendo lo que mejor le sale en ese momento, pero también permitiendo que nuestra mente se vaya expandiendo con todo lo que vamos a ver. Así que vas a tener la oportunidad de repetirlo y repetirlo, así que si puedes en algún momento tomar notas va a estar increíble, sobre todo de aquellas frases que quieras recordar. Hoy las notas se pueden tomar solamente escritas, los que somos de mi generación nos encanta escribir, por supuesto, pero si tú lo quieres grabar, quieres escribir en tu celular, no importa, lo importante es que eso que vayas escuchando se quede y te sirva para el futuro, ¿va? Siempre que hablo de emprendimiento, me encanta compartirte algunas reflexiones que he tenido a lo largo de estos años. Una de ellas es que nuestro país, México, no es muy distinto al resto, o sea, cuando he ido a visitar otros países siempre me gusta mucho conocer estadísticas, ¿no? Y preguntar cuántos millones de habitantes tienen, incluso a veces me voltean a ver raro ¿a quién le importa, no? Pero a mí sí, porque eso me permite como ir teniendo información para poder comparar cómo se ha desarrollado la economía en ese país. Y bueno, en la mayoría de los países que conozco, el porcentaje de empresas es muy parecido. Te voy a hablar particularmente de las estadísticas que tengo muy claras en México. Somos un país hoy, en el año 2023, prácticamente de 130 millones de habitantes. Los resultados del último censo económico, donde habla de las empresas,
estamos hablando de que hay alrededor de 4,5 millones de empresas de todos los tamaños, desde las chiquititas, que les digo que a veces son chips empresas, porque hasta el término micro les queda grande, ¿no? Porque no es lo mismo una empresa de 2 que una empresa de 10, hasta las grandes empresas, que incluso también de grandes hay grandes, ¿no? Las grandes y las big, ¿no? Que son las que de verdad todo el mundo conoce, son globales, transnacionales. Independientemente del tamaño, hay 4,5 unidades económicas que generan por lo menos el empleo de la persona que está a cargo, y a veces uno o más, hasta miles y miles de empleos. Si nos ponemos a reflexionar en esos temas, cada empresa en promedio tendría dos socios, ¿no? Porque además la ley eso nos pide tener dos socios para que pueda ser una sociedad. Vamos a poner que los 4,5 millones de empresas tienen en promedio 2 socios, aunque unos tienen más, otros tienen menos. Estamos hablando de 9 millones de personas que están dirigiendo y emprendiendo en esas empresas. Y por supuesto hay muchos emprendedores informales, que ya hablaremos de ellos en algún momento, ¿no? Que lo hacen desde su casa, que no son dados de alta, que no tenemos manera de saber que lo que están haciendo porque no hay un registro. No es ni el 10% de la población. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien decide emprender? Y eso un día lo encontré en Facebook, y les digo que antes la Biblia era donde tú abrías, siempre te decían, si tienes alguna situación que resolver, abre la Biblia, y la página en donde se abra es que ahí está la respuesta a lo que tú andas buscando, ¿no? Porque además vemos lo que queremos ver cuando necesitamos algo. Ahora ese es el Facebook. Tú entras a Facebook y te van a aparecer los memes, las estadísticas, la información que tú necesites. Entonces un día yo entré y me apareció una frase de Maxwell que dice que cuando tú decides emprender, la mayoría de las personas que va a estar a tu alrededor te va a decir que no lo hagas. Y además te va a dar muy buenos elementos del por qué no hacerlo. Y me puse a pensar, claro, porque pertenecen a ese 90% que no ha emprendido. Entonces, si no ha emprendido es porque está seguro de que tiene elementos para no hacerlo. Entonces, ojo por ahí, porque te están dando consejos quienes no han tenido la experiencia. Tú preguntas a los que sí, ¿ok? Y también decía Maxwell, una vez que hayas decidido emprender, que ya no te pudieron parar, te van a querer decir cómo le hagas. Porque a poco no somos requete buenos para dar consejos. Escríbanme, manden un mensaje ahora en las redes sociales, aquí en el mismo podcast. ¿Cómo es que ha sido tu experiencia cuando vas a un partido de fútbol? Hasta el que menos sabe se convierte en director técnico desde las gradas, ¿no? Porque empiezas, ¿cómo es posible? Mira si tenía la pelota enfrente, ¿cómo lo dejó pasar? Claro, desde las gradas es bien fácil dar consejos, pero bájate a la cancha y corre junto con todos los jugadores y ve de qué tamaño es la portería. O sea, no es lo mismo verlo de fuera que estar ahí. Entonces, cuando alguien ya emprendió y los de fuera le empiezan a querer decir cómo le hagan, en primera no saben lo que está pasando, no saben lo que está sintiendo, y entonces nosotros queremos darle los consejos. Y otro ejemplo, cuando un amigo tuyo, una amiga tuya rompe con su pareja, ¿a poco no somos los mejores para decirle qué hacer? Ah, pero cuando tú eres el que rompió, ¿qué tal? Claro, porque tu sentimiento está ahí, porque tus emociones son las que están siendo afectadas. Lo mismo pasa con el emprendedor. Entonces, mucho ojo, cuando tú siendo emprendedor escuchas esas voces de hazle por aquí, hazle por allá, porque no siempre tienen todo el panorama listo. Y cuando estemos en las gradas tengamos mucha sensibilidad y compasión en lo que está viviendo un emprendedor, porque no siempre las palabras que le decimos son las más adecuadas, ¿ok? Y también decía Maxwell que cuando ya te va bien, o sea, cuando ya tienes años en tu emprendimiento, cuando ya esa empresa está, como, digamos, consolidada o ya está teniendo buenos resultados, esa misma gente que te dijo que no, esa misma gente que te quiso decir cómo lo hicieras, te va a decir, bueno, pues yo siempre confié en ti, yo siempre supe que te iba a ir muy bien. Y no tienes idea la cantidad de personas que aparecieron en mi mente, ¿no? Con nombres y apellidos en las 3 fases. Entonces, es muy importante que tú tengas claro eso,
cuando decidas emprender, o si ya decidiste emprender, hay personas que te van a decir que no. Después, hay personas que te van a decir cómo le hagas, aunque ellos no lo hayan hecho. Y después te van a echar porras de que siempre estuvieron contigo, aunque ni siquiera hayan entendido lo que hacías. Entonces, si eso ha pasado o está pasando en tu vida como emprendedor, como empresario, vas por buen camino. Esa es una vida que todos tenemos que vivir y que si te sobrevivimos a todo eso que sucede en el entorno, vamos muy bien. Hoy, la verdad es que yo lo que he visto es que hay muchísima información. Este no es el primero, hay miles de podcasts relacionados con emprendimiento. Y a veces yo lo que me pregunto es, ¿pero han emprendido? Porque eso nos ha pasado en el país. Sí ha habido muchos, de verdad, muchos esfuerzos para emprender, pero a veces no están todas las condiciones. Imagínate, me ha tocado vivirlo de cerca porque yo emprendí cuando no era algo tan común. Entonces me tocó picar piedra en muchos sentidos, ¿no? Me ha tocado ver programas en donde se fomenta el emprendimiento, las famosas incubadoras que surgieron hace casi 20 años. O sea, imagínate, ya tenemos una historia de 20 años en donde el concepto de incubación llegó a nuestro país y no precisamente como lo estaban manejando en otros países. Pero ¿por qué unas funcionan y otras no? Ya tenemos un capítulo específico para hablar de las incubadoras, pero es porque quien está llevando a cabo la consultoría o la incubación, pues no emprendió. Entonces es lo mismo que si yo te digo opera a una persona y no has operado tú, no has hecho una cirugía, ¿cómo te voy a enseñar? Entonces, por eso es muy importante que también seamos selectivos de que sí y que no va a tener repercusión en lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Entonces, nuestro país tiene un porcentaje de pymes que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Para que te des una idea, en el año 2000 solamente había 2,5 millones de empresas. A lo mejor tú ni habías nacido, ¿verdad? Porque hoy hay muchos emprendedores muy jóvenes y eso está increíble, porque cuando eres joven es el mejor momento para emprender porque no tienes tantos compromisos, ¿no? Sobre todo compromisos económicos, no mantienes a alguien, no tienes una casa a tu cargo, entonces puedes hacer muchas cosas. Pero también hay muchas personas que deciden emprender ya avanzado, ya tuvieron un empleo y deciden ahí emprender por las experiencias que tuvieron y entonces los compromisos ya son otros, ya tienen incluso familia, por eso es distinto el momento en el que decides emprender. Entonces imagínate el año 2000, 2 millones de empresas, para el 2012 acabamos con más de 5 millones de empresas. Imagínate, en 10 años prácticamente se duplicaron el número de empresas. Claro, los temas económicos, la pandemia, todo lo que hemos vivido en los últimos años ha ido haciendo que haya menos empresas. Pero lo más importante es que ya hay una cosquillita en el mundo, en nuestro país, de personas que dicen, yo quiero emprender y quiero aprender cómo se hace, y entonces de ahí es donde esos espacios surgen precisamente para darte todos esos elementos. Así que esta es una información que te va a permitir ver que si hoy tú estás ya emprendiendo o quieres emprender, pues vas a ser parte de un porcentaje pequeño de personas, pero que estamos marcando una diferencia en la forma de concebir nuestro país, ¿no? A diferencia de países como Estados Unidos, donde hay muchos emprendimientos, ¿no? Muchos, hay empresas para todo, y las condiciones no son tan sencillas porque hay muchos trámites que se tienen que hacer. Tenemos que también valorar lo que hoy tenemos. Y hoy en nuestro país estamos viendo un momento súper importante. Ya tenemos oportunidad más adelante de hablar del famoso nearshoring, pero realmente todo esto está abriendo nuevas posibilidades de crecimiento para las empresas en nuestro país. Así que si tú estás metido, tenemos que estar informados de todo lo que está pasando para que vayas viendo en dónde están las oportunidades y ahí es donde tienes que empezar a también buscar información que te sea de utilidad. Aquí vamos a procurar tener toda esa información para que así tú sepas que aquí es un lugar confiable, es un lugar en donde van a venir especialistas de calidad, con experiencia y también personas que en el mundo
se están dedicando a temas que a ti te van a beneficiar para que tu emprendimiento crezca en mejores condiciones, para que tu emprendimiento llegue más rápido a tener una consolidación en el mercado, porque de eso se trata. La mayoría de las empresas en nuestro país no sobreviven a los 3 años. Entonces lo que queremos aquí es arroparte, que tengas toda esa información para que logres eso y más, y que entonces empieces a poner cuántos años tienes, cuántos años has cumplido, y eso te vaya permitiendo también darle confianza al mercado al que tú estás trabajando. Así que espero que toda esa información, todo este preámbulo de lo que vamos a estar haciendo, te dé muchos elementos para que decidas estar con nosotros cada miércoles, pero también para que nos ayudes a compartir a más personas que como tú y como yo estamos todos los días dedicados a hacer no solo que nuestro emprendimiento sea un éxito, sino también enfocados a que nuestras familias tengan una mejor calidad de vida, que nuestro entorno tenga un desarrollo económico importante y, por supuesto, impactar económicamente a nuestro país que tanto le hace falta, y por supuesto al mundo, porque finalmente somos parte de un todo, y lo que hoy hagamos o dejemos de hacer le va a pegar a todos los que están en nuestro alrededor. Entonces te espero en el próximo episodio que tengamos en este podcast, pero ya ven con un amigo, compártele si te gustó lo que hoy hablamos, esta liga, este canal, a tus amigos, a la gente con la que tienes contacto, que sabes que quiere emprender y le quieres dar un empujoncito, pues tráetelo, porque aquí vamos a tener mucha información que le va a ser de utilidad. Nos vemos el próximo miércoles, misma hora y mismo canal. Empresario.